Buenos días y bienvenidos a este programa de los sábados, Diálogo de Fe, con el arzobispo de Lima, Monseñor Carlos Castillo. Aquí doy la más cordial bienvenida a RPP. Muy buenos días, Monseñor Castillo. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo están, hermanos, a todos? Tenemos algunos textos de la Biblia, tanto del Antiguo Testamento como del Evangelio, que nos comentará. Pero antes de eso quisiera que nos diga una palabra sobre este gesto que ha tenido el Papa en el Vaticano de vacunarse él mismo en compañía, por lo demás, de su predecesor Benedicto XVI, de 93 años de edad. ¿Cuál es el ejemplo que ha buscado dar la...? Yo creo que el Santo Padre muestra con eso una enorme responsabilidad de, primero, el aceptar que hay una vacuna que, más allá de las dudas que se puede tener, es un esfuerzo humano científico que tenemos que reconocerlo en primer lugar y saber asumirlo, ¿no? Supongo que además se ha recibido toda la información, porque uno creo que es evidentemente, como es un acto libre, cada persona tiene que informarse de eso, ¿no? Pero a la vez tiene que saber reconocer, pues, que uno no tiene todas las cosas consigo para decir, no me vacuno y después me contagio, ¿no? Y contagio a otros, ¿no? Es una enorme responsabilidad. Yo creo que ese es un llamado que está presente allí, ¿no? Y la Iglesia, en primer lugar, el saber reconocer que hay cosas que nos superan y que tenemos que aceptar que son las soluciones que los seres humanos han ido encontrando y que son viables, ¿no? ¿Será verdad, Monseñor, que de los 4 evangelistas, uno, Lucas, era médico? Bueno, dicen eso, sí. Lo que pasa es que no médico como los que hay ahora, sino sería una especie de una mezcla de curandero con persona que más o menos tenía cierta racionalidad, ¿no? Pero no había la medicina que hay ahora, evidentemente. No, y ahora Jesús, que se ocupa mucho de la salud física, también hay que decirlo, Sin duda, que es muy solidario con los enfermos, dice alguna vez, médico, cúrate a ti mismo. Cúrate a ti mismo, sí. Ahora, Jesús, por ejemplo, tiene más costumbres cercanas, o sea, evidentemente hay la palabra, sobre todo en él, la palabra y la fe, y la suscitación en la persona de la capacidad de confiar para curarse, pero también hay gestos de él que son muy similares a los de los curanderos. O sea, hay un libro que se llama El curandero herido, que es un texto muy bonito de Nowen, que es un místico inglés precioso, ¿no? En donde habla justamente cómo Jesús aprendió a curar las heridas de los demás porque él mismo aceptó sus heridas en las tentaciones. Ahí se ve, ¿no? Las tentaciones de la historia de Israel, de la ambición, etcétera. Él las hereda porque él es judío, ¿no? Y cómo las supera justamente porque las acepta y pide la ayuda del Espíritu y confía en Dios, ¿no? En ese sentido hay una combinación entre, pues, los límites humanos, la ciencia con que se resuelven y el espíritu que actúa, que es muy importante, que no es magia, es un proceso de profundización. La enfermedad es un momento muy importante para orar, para entenderse, para recapacitar, para, digamos, entrar en una dimensión distinta de la vida, ¿no? Y proponer una forma nueva de vivir, ¿no? En todo caso, el Evangelio dice, el templo real, ahí donde habita Dios, es el cuerpo. Ese es el espacio físico de Dios. Y supongo que por eso el Papa ha sido tan insistente en reprochar lo que él llama una actitud suicida frente a los que no quieren cuidarse de la pandemia que amenaza los cuerpos y la vida de los seres humanos. Así es, y que por lo tanto están unidos la salvación definitiva en Dios y el cuidado de nuestro cuerpo como el templo del Espíritu que necesita ser alimentado, ¿no? El cuerpo de los pobres, ser curado el cuerpo de los enfermos, y uno mismo que puede tener otro tipo de heridas, pero siempre debe sanarlas junto con la salud espiritual, ¿no? No hay una separación. Es que el dualismo siempre ha sido muy fuerte en la historia de la Iglesia y siempre se ha combatido eso en la historia también de la Iglesia, ¿no? La unidad del ser humano es muy importante como persona, ¿no? Ahora, hay algo que no se dice lo suficiente, que las universidades europeas que aparecen en el siglo XII o XIII son obras de la Iglesia. Claro. Y es la Iglesia que quiere promover la ciencia. La constitución de las universidades católicas se llama ex corde ecclesia, salido del corazón de la Iglesia. O sea, la universidad salió, la Iglesia favorece
los monasterios antes de las universidades fueron grandes centros de clasificación, estudio científico de las cosas, en el nivel que la ciencia en ese momento estaba, ¿no? Pero la racionalidad no está reñida, al contrario, la fe exige razonabilidad. Ahora, hay algunos capítulos un poco dudosos, como el de Galileo, pero el Papa Juan Pablo II rehabilitó a Galileo Galilei, que fue sancionado por él 4 siglos más tarde, pero en fin, lo hizo, ¿no? Sí, lo que tú dices de que hubo momentos tensos al respecto es cierto, por dos tipos de razones. En algunos casos es que posiblemente algo de la fe se saltaba, pero en otros casos ha sido por un prejuicio contra el mundo. A veces se dice que el mundo es malo. No, en el mundo hay maldad, pero el mundo no es malo. Dios lo creó bueno. Y además, y lo creó para ser bueno, además. O sea, en caso de que una de las cosas más grandes de la tradición hebrea, de la cual viene Jesús, porque son dos tradiciones hebreas contrapuestas, la tradición hebrea genuina dice que el ser humano hace mal, el mal crece, pero la cuestión que revela es que persistiendo el mal, Dios insiste en el bien, en regenerar la humanidad, en ayudar a levantarla. O sea, es un Dios que siempre está dándole oportunidad al ser humano y llamándolo a recapacitar, y lo acompaña. Y para que ya no le quepan dudas, el ser humano tiene a un Dios que es su Padre. Inclusive si se equivoca, el ser humano siempre tiene a su Padre que lo va a acompañar para levantarse y cambiar. Hay ese pasaje del Génesis que nos ha comentado usted acá hace algunas semanas. Después de la creación, Dios, Yahvé, mira el mundo y ve que era bello. Así es, ve que era bueno. Y además es muy bonito porque en ese texto es como que Dios ve al mundo y lo ve como un niño, ¿no? Y lo como que lo acaricia, ¿no? Y vio que todo estaba bien, que todo era bonito. Y justamente esa potencialidad de la belleza y del amor humano, ese Dios la potencia, la alienta, y no está convencido para nada de que el mal humano, por más grande que sea, no pueda ser solucionable. De acuerdo, vamos a hacer una pausa, si me permite, monseñor, después de la cual escucharemos al Papa, y quisiera que nos comente algo de los textos del Evangelio que van a ser leídos mañana, usted en la misa que celebra en la Catedral a las 11, sobre todo dos aspectos, que es la aparición de Pedro en la vida de Jesús, al cual le cambia de nombre, ya sabemos qué destino iba a tener Pedro, pero es una relación entre dos seres humanos que tienen algunos momentos difíciles también, ¿no? Entre Pedro y Jesús. Y esta expresión que usa Juan, Cordero de Dios, excelente, que yo he repetido mucho en latín cuando era niño, antes del concilio, Agnus Dei. No sabía qué significaba, pero la repetíamos. Agnus Dei quitola peccata mundi. Nos lo comentará, por favor, después de la pausa, monseñor Carlos Castillo. Hacemos una pausa y retomamos Diálogos de Fe con el arzobispo de Lima. Hola, hoy quiero hablarte sobre cómo puedes negociar tu deuda con otra institución financiera. Lo más importante que sepan es que cuando ustedes vayan a realizar ese trámite, tienen que tener dos cosas bien presentes. Al vender una deuda, deben de conseguir una mejor tasa de interés, con lo cual el monto total será menor a pagar. Y la otra es que puedan tener una cuota que sea más conveniente en estos momentos al presupuesto que ustedes pueden tener. Por lo cual, seamos atentos a las tasas de interés que nos van a ofrecer y cómo nosotros podemos aprovecharlas a nuestro favor. Por eso es muy importante que hagamos un análisis de las diferentes instituciones financieras. Soy Walter Eizaguirre, experto en finanzas personales. Consejo Vital. Doctor Huerta, si ya tuve COVID-19, ¿existe algún riesgo de reinfección? Sí, la reinfección, definida como una segunda infección y que ocurre por lo menos 90 días después de la primera, es un hecho científicamente demostrado, incluyendo al Perú. Debido a que la comparación de las secuencias genéticas del primer y segundo virus que causan enfermedad es muy difícil de ser demostrada, no se sabe exactamente cuán frecuentes son las reinfecciones. La recomendación práctica es que una persona que ya pasó la enfermedad debe seguirse cuidando como si no la hubiera tenido. Este es un consejo vital de RPP. En
CPP trabajamos para entregarle información real, confirmada y en voz de los protagonistas. Durante todo el día, con radio y televisión en simultáneo, estamos contigo. Queridos hermanos y hermanas, hoy meditamos sobre la oración de alabanza. San Mateo nos relata en su Evangelio que la misión de Jesús, a un cierto punto, después de haber realizado los primeros milagros y haber enviado a sus discípulos para anunciar el reino de Dios, atraviesa una crisis. Jesús ve surgir en su entorno hostilidad y desilusión. En medio de esta dificultad, Él no se queja con el Padre, sino que lo glorifica con un himno de júbilo. En su oración, Jesús exulta de alegría, en primer lugar por lo que Dios es. Él es su Padre, su Señor y Señor del universo. Su alabanza brota precisamente de su experiencia de sentirse Hijo del Altísimo. Y también lo alaba porque escoge a los pequeños. No se fija en los sabios y prudentes, que desconfiando de Él lo rechazan, sino en los pequeños, los sencillos, que están bien dispuestos a acoger su mensaje con un corazón limpio y humilde. Ellos, los pequeños, no se consideran mejores que los demás. Son conscientes de que sus propios límites y pecados y no tratan de dominar a los otros, sino que en Dios Padre se reconocen hermanos de todos. La oración de alabanza nos ayuda no solo cuando nos sentimos felices, sino sobre todo en los momentos difíciles. Lo vemos, por ejemplo, en el Cántico de las Criaturas, que San Francisco compuso al final de su vida, cuando experimentó la soledad, el fracaso y todo tipo de privaciones. En esa circunstancia, Francisco alaba a Dios por todo, por la creación e incluso por la muerte, a las que con valentía llega a llamar hermana. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Pidamos al Señor que nos conceda la gracia de ser humildes y de alabarlo en cualquier situación de nuestra vida, también en este tiempo de pandemia, porque sabemos que Él es el amigo fiel que nunca nos abandona y que nos ama sin medida. Que Dios los bendiga. Bueno, hemos escuchado al Papa Francisco en el Vaticano, en la audiencia general del día miércoles. Naturalmente regresaron una vez más a San Francisco, no por casualidad, él ha adaptado su nombre, es la primera vez en la iglesia que un papa se llama Francisco y cita este maravilloso canto de alabanza que regresa a lo mismo que estábamos hablando sobre Génesis. Qué bella es la creación y qué bello es vivir. Sí, el Papa ha subrayado la paradoja, ¿no? Jesús está viviendo una situación terrible y simultáneamente ve el inverso de esa situación terrible, ¿no? Que Dios mantiene con su mano todo y que suscita justamente una novedad, ¿no? Los pequeños, ¿no? Son los que reciben la revelación y hay el camino de los pequeños en medio de un mundo convulsionado y difícil. Justamente dice, curiosamente usa la alabanza a Dios en una situación paradójica, ¿no? Yo recuerdo mucho a alguien que murió hoy día, hace 24 años, que era así, capaz de captar esa novedad dentro de las situaciones. El cardenal Andazuri murió hace 24 años, ¿ya? Y él se caracterizó por mirar al mal tiempo con buena cara. Y tenía esa capacidad de como buen franciscano, de sacarle a las adversidades la novedad de la esperanza, ¿no? Y yo creo que eso es lo que nos quiere decir el Papa, ¿no? Lo que pasa es que el camino que lleva a eso, que ha explicado el Papa en ese discurso de la audiencia, es que cuando hay situaciones adversas, la vulnerabilidad nos hace realistas.
y nos pone ante digamos, la disponibilidad al futuro en forma abierta, y nos hace esperar y dar gracias por lo poco que tenemos. Y eso poco que tenemos, que es la vida, abierto a la esperanza de que si tú me la diste y tú nos la diste a todos, permite que siga avanzando, siga existiendo, se siga prolongando, inclusive si morimos nosotros los que vienen, ¿no? Pero es ese sentido de reconocer que estamos en manos de Dios, pues, ¿no? Que es una actitud religiosa fundamental, pero que especialmente en el cristianismo se da porque hay una promesa de antemano. Inclusive el ser humano es constituido a imagen y para semejanza como una promesa. Tiene la imagen, pero y mora en él Dios, pero para ser semejante a Dios. Claro que sí. Monseñor, quisiera que nos diga alguna palabra adelantando lo que va a ser su homilía mañana, sin duda en la misa de las 11, porque es un pasaje, bueno, por una parte hay el libro de Samuel, en donde se dice, no me quedaré con los labios cerrados, es decir, voy a hablar, voy a decir las cosas, ¿no? Cosa que no sí, siempre como hace. Profeta. Sí, sí. Y luego ese pasaje del Evangelio en donde Juan ve pasar a Jesús y le dice a sus discípulos, ahí está el Cordero de Dios. ¿De dónde viene esta designación? Que ha dado lugar, creo, a una iconografía muy antigua, porque se le ha representado a Jesús desde muy tempranamente bajo forma de un cordero, antes de que se le represente en la cruz, que creo que no existe una representación de cruz durante los primeros siglos, ¿no? Sí, ahora, todas las imágenes son pastoriles, ¿ya? Lo que pasa es que muchas veces derivamos la idea del cordero a la liturgia hebrea de la fiesta del Cordero, que tiene relación primero con el Éxodo y luego ya con las fiestas rituales que se establecieron, ¿no? Pero el punto esencial, que viene también de una imagen pastoril, está dado con la muerte del último rey, y que está cantado en los cánticos del siervo, que hemos hablado otras veces, que es Zorobabel, ¿no? He aquí mi siervo al que yo sostengo, ¿no? Como oveja llevado al matadero, ¿no? Como cordero al que lo como cordero llevado al matadero, como oveja al que la trasquilan, ¿no? Así no abrirá la boca, y sin embargo de sus heridas seremos curados, ¿no? De sus cardenales, ¿no? Que son los moretones, ¿no? Seremos perdonados, saciados, será como la víctima que es usada para poder restablecer los lazos de todos y descargar todos los odios humanos en una víctima. Esta imagen, que está en la tradición antigua de los pueblos también, se traslada básicamente a esto. Los discípulos de Juan en ese evangelio están en búsqueda, porque están en crisis. Señor, ¿dónde vives? El gran tema del evangelio de Juan es ¿dónde? ¿Dónde? Y Jesús se lo lleva a su casa y le dice, vénganse para que vean a dónde vivo. Claro, y ahí hace la amistad con Andrés, que le presenta a Pedro, su hermano. Pero si tú empalmas con los evangelios sinópticos, cuando le preguntan a Juan, ¿no? ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Jesús dice, vengan y vean. Los cojos andan, los ciegos ven, ¿no? A los pobres se les anuncia el evangelio, y dichoso el que no se escandalice de mí. O sea, los lleva a su práctica, a su camino con la gente, a las curaciones, al servicio de la gente, o sea, la casa no es una casa, es un camino. Y entonces es bien interesante porque dice, eran las 4 de la tarde, recuerdan que esa experiencia que hicieron con él, con lo que nosotros llamamos casa, entre comillas, es la experiencia de haber vivido en la práctica. Como lo que yo te decía la semana pasada, los curas, por ejemplo, que están trabajando en las zonas pobres hoy día, tienen una experiencia de Dios enorme a través de curar, ayudar, acompañar a la gente. Todos tenemos esa experiencia. Nuestra casa es nuestra relación con los demás y con Jesús en el corazón. Y todo el Evangelio de Juan al final, que además va a ser pareado en este año junto con Marcos, que es el que vamos a leer todo el año, es como una especie de regreso a las fuentes. Jesús en camino por Galilea, sencillamente, es después de muchos años, ¿no? Y estamos en el año 90 al 120, escribe Juan. La Iglesia empieza a reconocer al Cordero de Dios en la gente sencilla y en el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida.
¿no? No hay que adorar ni en Jerusalén ni en el monte, en espíritu y en verdad. Y de esa cita por azar surge la relación entre Jesús y Pedro, que no está inicialmente, pero es el hermano de Andrés. Así es. Pero Jesús le cambia el nombre y le pone Cefas. Como en el Antiguo Testamento vemos también que con frecuencia se cambian nombres, ¿no? Israel, Jacob, hay muchos nombres cambiados. Y los papas también cambian su nombre. Dejan un nombre laico para llamarse, por ejemplo, bueno, en el caso de Simón Pedro, es que le dice, hemos encontrado al Mesías, ¿no? Entonces, como el problema es dónde vives, y ellos encuentran a Jesús, entonces donde vive Dios es en Jesús, y donde vive Jesús es la gente, es el camino, el estar en permanente peregrinar al servicio, una iglesia en camino. Entonces, Jesús, diciéndole, tú eres Pedro, le está diciendo, ese es el principio sobre el cual comenzamos. El principio de reconocer siempre mi presencia en la gente, en los pobres, en el camino, a la intemperie, en el proceso, en el testimonio. De acuerdo. Son todos los temas de Lo escucharemos con mucha atención mañana, Monseñor, a las 11, en la misa que usted celebra cada domingo en la catedral. Y para despedirnos, como cada sábado, yo le rogaría que ofrezca su bendición a los creyentes y a los no creyentes que están escuchándolo y viéndolo. Padre bueno, sabemos que siempre estamos en tus manos. Tú no nos abandonas, tú eres nuestro Padre. Te pedimos que en el camino de la dificultad reconozcamos tu presencia, inclusive en las cosas más insignificantes y en las personas más insignificantes. Y ayúdanos a ser solidarios con ellas, porque ahí estás tú. Y que te podamos adorar en espíritu y en verdad, tú que eres el Cordero, que quita el pecado del mundo, porque tú estás en el fondo de nuestros dolores, en lo más profundo de nuestras dificultades, y jamás te separas de nosotros. Te alabamos por eso y te pedimos nos ayudes a salir adelante, cueste lo que cueste. Amén. Muchas gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Monseñor. Que tenga un buen sábado y hasta mañana en la misa de las 11 en la catedral. Ha sido Diálogo de Fe, programa de RPP, con Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima. Que tengan todos un buen sábado. Cambia dólares online de manera sencilla y segura con Acomo. Operamos a través de transferencias bancarias. Usa tu código promo. Ingresa a www.acomo.com.pe. Clínica Oftalmológica Mácula DIT. Expertos en el cuidado de tu visión. Equipos biomédicos de última generación.